Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy cordial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Sección 7, Protección de Máquinas y Equipos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOS. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos hoy a la acción educativa en su comunidad de prevención de riesgo mecánico. Hoy con un tema muy interesante. Vamos a revisar la protección a las máquinas y equipos. ¿Cuáles son esas técnicas que podemos utilizar o que podemos aplicar para complementar las medidas de control y prevención de accidentes que podemos tener en nuestro entorno laboral? Vamos a ver unos aspectos muy interesantes de cómo esta protección a máquinas y equipos hay que considerar aspectos relativos al trabajador y aspectos relativos o propios de la máquina. Entonces vamos a dar como esos tips fundamentales para lograr una efectiva protección a máquinas y poder complementar esos programas de prevención y control de accidentes que tenemos en nuestras áreas de trabajo. Bueno, sin más preámbulo, le cedo nuevamente la palabra a Oscar para aplicar la evaluación inicial. Oscar, vamos con la evaluación, por favor. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Protección de máquinas y equipos no está relacionado con A, carcasas, B, compuertas, C, elementos de protección personal. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, carcasas, 19%, B, compuertas, 11%, C, elementos de protección personal, 70%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La protección a máquinas no se realiza en A, punto de operación, B, pintura de la máquina, C, engranajes y partes móviles. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, punto de operación, 28%. B, pintura de la máquina, 52%. C, engranajes y partes móviles, 20%. Continuamos con nuestra última pregunta. La protección a máquinas evita A, cortaduras y atrapamientos, B, fatiga, C, robos. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, cortaduras y atrapamientos, 78%. B, fatiga, 13%. C, robos, 10%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarroyo. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Bueno, como lo menciona Oscar, esta evaluación inicial es muy importante. Bueno, y en conjunto con la evaluación final, es muy importante pues porque nos ayuda a determinar con qué conocimiento llega y con qué conocimiento salen los participantes, pero igualmente
durante el ejercicio de la acción educativa pues nos sirve bastante para poder determinar en qué preguntas, en qué aspectos, en qué temas tienen un conocimiento ya muy claro y en qué otros, de acuerdo al número de participantes, que en este momento estamos alrededor de los 140 participantes, pues hay mayor dispersión de la información, del conocimiento y se necesita como mayor profundidad y un poco más lento de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto. En el caso puntual del día de hoy, digamos que las 3 preguntas que están orientadas a cubrir los objetivos que nos planteamos, pues hay bastante dispersión. No supera ninguna el 80% de aciertos y la más baja está alrededor del 50% de los participantes, que indica que donde se realiza la protección a la máquina, si en el punto de operación, en la pintura o en los engranajes. Entonces, pues esperamos que en el transcurso de la presentación podamos ir lo suficientemente lentos, específicos, concretos y claros para poder que al final estos porcentajes pues se acerquen al 100% y los que tengan aún dudas pues con la retroalimentación que se hace en las preguntas finales pues podamos dejar totalmente claro el tema y así cubrir nuestros objetivos. Siempre pues nos gusta empezar estas actividades de formación de la RL positiva con una frase célebre. Esta frase célebre que he escogido es de Jean-François Lyotard, un filósofo francés que dijo que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Ya lo he mencionado en las anteriores acciones educativas. Me gusta esta frase porque a través de la seguridad y salud en el trabajo lo que estamos haciendo es visibles las condiciones y peligros que pueden ser invisibles y que nos pueden ocasionar accidentes. Si bien es cierto, pues esta frase se toma para la educación y la formación, pues me parece también muy análoga porque además de hacer visibles la deficiencia en el conocimiento, la falta de conocimiento que podemos tener en muchos aspectos los hace visibles y dejamos esa falta de conocimiento. También en los aspectos de seguridad hacemos lo mismo. A través del conocimiento ampliamos nuestra visión, hacemos visibles esas situaciones y condiciones de peligro que nos pueden generar accidentes de trabajo. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos en la acción educativa de hoy? Vamos a hacer esa comunicación sobre los mecanismos utilizados para la protección a máquinas y equipos. ¿Qué se requiere para poder hacer una efectiva protección a las máquinas y equipos buscando el control del riesgo, ese control del contacto con una máquina o un equipo que nos puede generar un accidente? ¿Cómo pretendemos llegar a este objetivo específico? A través de 4 objetivos principales. El último es el de la socialización del conocimiento, el de la evaluación inicial, la evaluación final, y los otros 3 están en definir inicialmente los mecanismos de protección a máquinas y equipos, en establecer las primeras características de los sistemas de protección a máquinas y equipos y comunicar las medidas de protección a considerar en máquinas y equipos. Entonces vamos a iniciar dando como un repaso a las definiciones, a lo que son las condiciones de riesgo mecánico, en donde se puede presentar, dónde están aquellas situaciones que nos pueden generar peligro y riesgo, una definición de lo que es resguardo, lo que es protección a máquinas y equipos, lo que es zona de peligro, punto de operación, etcétera, y posteriormente ya vamos a definir las características, condiciones, especificaciones, requerimientos que deben tener la protección a máquinas y equipos para que sea una protección efectiva. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo? La protección a máquinas y equipos es considerada como uno de los principales recursos que previenen accidentes de trabajo para la afección a los trabajadores. Hace parte de las medidas de control y obviamente como es una medida de control, la protección a máquinas y equipos es una medida de control, la podríamos categorizar dentro de aquella jerarquía de los controles que nos habla el decreto 1072. Recuerden que el 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo nos establece una jerarquía de los controles. Nos dice que los controles hay que abordarlos con una jerarquía, que primero hay que mirar la eliminación del riesgo, segundo la sustitución del riesgo,
La tercera, controles de ingeniería. En la cuarta, unos controles administrativos. Y en la quinta, unos elementos de protección personal. Pues, a pesar de que esto tiene el nombre de protección de máquinas y equipos, uno diría, ¿dónde lo podremos categorizar? Ah, bueno, y se me olvidaba decirles que el chat de preguntas está abierto. Bienvenidas todas tus inquietudes, comentarios, observaciones, reflexiones, aportes, o incluso si ninguna de las anteriores aplica, pues sus saludos. Ustedes saben que a la ARL Positiva le gusta que sus participantes interactúen con las personas que tenemos aquí este rol de hacer estas acciones educativas, de orientar estas acciones educativas, más que expertos. No pretendemos serlo, por lo menos no personalmente, pretendemos ser más bien unos orientadores y unos aportantes al conocimiento. Estoy seguro que hay personas mucho más expertas en muchos campos específicos al otro lado de esta comunicación. Entonces es muy importante mantener esta interacción, que nos hagan sus aportes aquí, y aprovechen este cuadro de preguntas y tengamos esas interacciones. Y si de pronto no hay ninguna observación, un comentario, algo de las observaciones o comentarios que yo realice que pueda ser susceptible a debate o a un comentario adicional, pues envíenos sus saludos. Nos gusta tener el contacto. Estamos alrededor de 170 y subiendo los participantes, entonces, por favor, interactuamos. Les decía que en esa jerarquía de los controles, ¿dónde podríamos ubicar? ¿Qué piensan ustedes de dónde podríamos ubicar si una protección a máquinas y equipos es un control de eliminación, o es un control de sustitución, o es un control de ingeniería, o es un elemento, como es protección, hace parte de los elementos de protección personal? O si hablamos de un programa de protección a máquinas, hablaríamos de un control administrativo. ¿Dónde lo ubicaríamos? Entonces, los leo para que por favor hagan sus aportes. Ahora, si ahí me preguntan particularmente, bueno, tiene que aplicar la jerarquía de los controles, ¿dónde va en esa jerarquía la protección a las máquinas y equipos? Y yo considero que va en diferentes categorías igualmente. Puede considerarse, dependiendo de los mecanismos de protección que se utilicen, una eliminación del riesgo. ¿Por qué razón? Porque si la protección de la máquina, y lo vamos a ver ahora, hace parte de sistemas de seguridad intrínsecos de la máquina, donde internamente la máquina en su funcionamiento tiene sus dispositivos y sus mecanismos de control que hacen que hayan dispositivos de disparo que detengan la máquina ante la presencia de una persona o el peligro, pues podríamos decir que hay una eliminación del riesgo. ¿Puede entrar a debate? Claro que puede entrar a debate. Particularmente me parece que, bueno, y en otro extremo uno puede decir, bueno, son controles administrativos, porque uno hace un programa administrativo de protección a máquinas y equipos, y ahí establece los programas de mantenimiento, los programas de resguardo de máquinas y equipos. Entonces es un control administrativo. Bueno, vamos a un nivel un poco más bajo. Pero a mí particularmente me parece que son controles de ingeniería, porque se utiliza el diseño de máquinas y equipos, el diseño de los procesos para hacer la protección a máquinas. ¿Que puede entrar dentro de ese rango de eliminación, sustitución, ingeniería y control administrativo? Sí, entra dentro de ese rango, pero pues más allá de eso, lo que debemos es buscar dentro de ese portafolio que tenemos, no una jerarquía de controles de qué es más importante o qué es menos importante, porque seguramente es mucho más importante lograr que esa jerarquía interactúe en el momento en que estamos en contacto con la máquina. De esta manera podemos lograr una mayor protección de la que nos puede ofrecer individualmente cada uno de de esas opciones de control que podemos tener. ¿Okay? Iremos a ver si de pronto recibo comentarios. Bueno, están muy calladitos hoy. Entonces los invito a que hagamos comentarios. ¿Cómo podemos definir o qué definiciones más? Porque pues la protección a máquinas busca eso, hacer que la máquina
y el hombre estén protegidos unos a otros, que la máquina esté protegido de una acción inadecuada del trabajador y obviamente, más importante, que el trabajador esté protegido de una mala acción de él o de un mal funcionamiento de la máquina que en un momento dado lo pueda afectar. ¿Qué definiciones o qué conceptos vamos a tratar de dejar claros? Primero, el concepto de resguardo, que es un resguardo cuando estamos hablando en términos de una máquina o un equipo. Decimos que un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección del trabajador mediante una barrera material. Ahora, dependiendo de la forma de ese resguardo, puede ser o una carcasa, o una cubierta, o una pantalla, una compuerta, es decir, pueden existir diferentes tipos de resguardo, es decir, diferentes tipos de elemento que establecen una barrera física, una barrera material entre las partes de peligro, las zonas de peligro del equipo, de la máquina y el trabajador. Los resguardos, también es muy importante decirlo, se deben considerar como la primera medida de protección a controlar dentro de los peligros mecánicos en las máquinas. Es decir, que si bien es cierto, tenemos una jerarquía de controles que empieza con la eliminación, aquí en la teoría, lo que nos pretende decir es que el resguardo lo que busca es hacer esa eliminación del peligro, que no exista el peligro, por lo menos que el peligro no tenga la más mínima posibilidad de entrar en contacto con el trabajador. Y pues en ese concepto, ¿qué se entiende por el resguardo? ¿Por qué consideramos que es la medida más importante que va a eliminar el riesgo? Porque es un medio de protección que impide, elimina o dificulta por lo menos el acceso de personas o de alguna parte de su cuerpo con la zona de peligro de la máquina. Fíjense que yendo o analizando el concepto más puro de las definiciones de peligro y riesgo, recordemos que el peligro es la condición o circunstancia y el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de tener unas consecuencias por esa condición de peligro. Condición de peligro está allí, riesgo es cuando la persona está en contacto con el peligro. Entonces, si hay una posibilidad de ese contacto, es donde se presenta el riesgo y por lo tanto la probabilidad o posibilidad de accidente. Si encontramos una barrera física entre la persona, que es la que está generando en presencia del peligro la condición de riesgo, y hay una barrera física, pues ya no va a haber condición de riesgo. Hay un peligro, sí, pero ese peligro está encapsulado, ese peligro está resguardado, ese peligro tiene un apantallamiento, tiene una protección que va a evitar que la persona entre en contacto con ese peligro, por lo tanto se elimina el riesgo. Por eso es que se considera, o hay algunas personas que pueden argumentar que esa barrera física, ese resguardo, está haciendo una eliminación del riesgo. A mí particularmente me parece un control de ingeniería porque es a través de diseños que se hace un control administrativo, porque a través de un programa de protección a maquinaria es que se logra aplicar ese diseño. Entonces, siempre he estado en contra de hacer una jerarquía de los controles. Yo prefiero tomarlo como un portafolio de alternativas que tengo a mi disposición para lograr y potencializar una efectiva protección y control de riesgo en mis trabajadores, protección y prevención del riesgo en mis trabajadores. Bueno, preguntas o inquietudes, recuerden cuando hago estas pausas, porque me gusta de pronto estar repasando si hay preguntas o inquietudes. Sigamos adelante en las definiciones. Recordemos la definición de riesgo mecánico, que veamos por allá en las primeras acciones educativas de las generalidades y fundamentos del riesgo mecánico, que recuerden que pueden consultarlas también en Posipedia, www.posipedia.com.com. Recordemos que un riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos, de factores tangibles, que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos. Por esos componentes de máquinas y equipos tienen una acción mecánica, tienen un trabajo, tienen un movimiento y que pueden hacer proyección de sólidos, proyección de fluidos, morder partes, deslizar, atrapar, rotar y pueden atrapar alguna parte del cuerpo o
alguna vestimenta, algún componente del vestuario del trabajador. Y una máquina, si hablamos del concepto de máquina, pues, concepto de máquina en diferentes escenarios, pues tiene diferentes concepciones, pero pues aquí en términos de seguridad y salud en el trabajo podemos decir que el concepto de máquina comprende todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que interactúan entre sí, transforman energía con vista a una función productiva principal o auxiliar. Las máquinas es común que posean un punto o zona de concentración de energía, que ahí es donde empieza, y lo vamos a ver ahora más adelante dentro de estas definiciones, a definirse esas zonas de peligro, y esa energía, ya sea una energía cinética o elementos de movimiento u otras formas de energía como eléctrica, neumática, hidráulica, etcétera, son las que hacen o configuran o generan ese trabajo dentro de las máquinas, ese movimiento dentro de las máquinas. Definiciones, resguardo, más definiciones, resguardo es el medio de protección que impide o dificulta el acceso de cualquier parte del cuerpo de un operario o el punto o zona de peligro. El punto de peligro, este punto de peligro es el área, la zona, ese punto de la máquina o del contorno en el que puede existir el riesgo de accidente. Entonces, volvamos a esa definición de peligro y riesgo. El peligro es la condición que hay allí, la situación que se genera, la parte del movimiento, el engranaje, la rotación, la proyección del líquido, del sólido, del fluido, etcétera. Y aquí está el trabajador. Entonces, el punto de peligro es esa parte de la máquina o del entorno de la máquina donde puede existir esa presencia de la persona, del trabajador, y generar el accidente. Ese es el punto de peligro, es el punto que debe ser resguardado, ese es el punto que debe ser protegido dentro de la máquina. También vamos a revisar esa definición de doble comando. Un doble comando es un dispositivo como el que vemos allí graficado, que requiere la utilización de ambas manos, que sean ambas manos las que se utilicen simultáneamente. Les explicaba allí este gráfico y ahorita vamos a ver algunas fotos al respecto, donde para que entre a trabajar la máquina, para que entre en funcionamiento, hay que presionar simultáneamente dos botones distanciados. No puede uno con una sola mano hacer ese accionamiento, sino tiene que estar separadas las manos, y esto hace que se garantice que cuando la máquina entre en funcionamiento, las manos del trabajador, por lo menos las manos, no estén en la zona de peligro. Pueden haber otras partes del cuerpo que estén en zona de peligro, sí, porque si hay proyección de partículas está el mismo cuerpo, está la cara, están los ojos, está la ropa del trabajador que puede entrar a quedar atrapada. Entonces, lo que se busca aquí es que por lo menos las manos, que son estadísticamente las que más muestran accidentalidad en contacto con el trabajo con las máquinas, pues estén alejadas de esas zonas de peligro porque están siendo accionadas. Aquí vemos dentro de la graficación otro botón central, que ese normalmente se utilizaba para una parada de emergencia o para un accionamiento previo, doble comando o triple comando, accionamiento previo, y después con ambas manos poner en funcionamiento. Definición de energía peligrosa en este contexto es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas cuando generan esa capacidad de movimiento. Además de resguardo, pues vamos a revisar también esta definición de un dispositivo de seguridad. Un dispositivo de seguridad lo podemos definir como un accesorio de protección que es totalmente diferente al resguardo. El resguardo lo concebimos como un elemento físico, una barrera física, como decíamos ahora, puede ser una carcasa, puede ser un protector, ese elemento que cubre una tapa, una compuerta, eso es un resguardo, pero el dispositivo de seguridad es un accesorio adicional que elimina el riesgo antes de que pueda ser alcanzado el punto de la zona de peligro. Entonces es un elemento en el que uno hace una parada, es un elemento que es una celda de presencia, fotosensible, etcétera, que con la presencia de una parte del cuerpo pues se dispara ese dispositivo de seguridad porque no hay una barrera. Digamos que la barrera es electrónica, por llamarla de alguna manera, donde ese dispositivo se acciona y se detiene la máquina. Hay que considerar también dentro de la protección a las máquinas, porque cuando hablamos de protección, de pronto decimos, no, es que para eso tenemos las barreras, que son los resguardos, las carcasas, las compuertas, que nos protegen de ese riesgo mecánico.
Pero pues también hay que considerar que las máquinas generan peligros que no son mecánicos. No solamente las máquinas producen el atrapamiento, la proyección de partículas, el aplastamiento, no. Las máquinas también producen otros peligros no mecánicos que también pueden ser controlados a través de resguardos o dispositivos de seguridad. Una máquina funciona, trabaja con algún tipo de energía eléctrica, neumática, hidráulica. Depende de la alimentación, de esa alimentación de energía, funciona la máquina o el equipo. Y esa fuente de energía también puede ser una condición de peligro. No solamente el peligro mecánico, sino la fuente de energía. Si hablamos específicamente de la electricidad, pero también puede ser la energía hidráulica mecánica. Entonces, esos peligros también deben ser protegidos o buscar protegerse cuando estamos pensando en un programa de protección a maquinaria. También se pueden generar altas temperaturas que se producen por la transformación de energía que se presenta en el trabajo de las máquinas, por la fricción, por el rozamiento, por la perforación, por el doblado, por el troquelado, por tantas formas en que se transforma esa energía cinética, esa energía dinámica que están generando las máquinas en trabajo, dependiendo de lo que pretendamos hacer. Y pues hay una fricción, hay una fricción entre materiales, y eso puede generar, dentro de esa transformación de energía, pues transformación en energía térmica, generar altas temperaturas, que también deben haber puntos de la máquina que deben ser protegidos. Se genera también ruido producido por la vibración de la máquina y los equipos, presión, componentes a presión, y esos elementos o esos tipos de condiciones deben ser controlados porque pueden generar peligros para el trabajador. Condiciones biomecánicas o ergonómicas, las posturas, los movimientos que hay que hacer para la manipulación, para el manejo de la máquina, para la recolección de materiales, para la alimentación, muchos ejercicios donde hay necesidad de hacer de pronto flexión, extensión del cuerpo, trabajar por encima de la cabeza. Entonces se pueden presentar en la interacción y trabajo con las máquinas condiciones de peligro biomecánicos. Y psicosociales, pues también, ni se diga, porque hay que mantener una plena atención y casi que una competencia permanente con el funcionamiento de la máquina, donde eso genera altos niveles de estrés, presiones emocionales, la presión de poder desarrollar el trabajo, la presión de pronto dependiendo de las condiciones de la máquina, si tiene zonas de peligro que no han podido ser controladas, y la posibilidad de estar accidentando o teniendo contacto con alguna parte del cuerpo permanentemente, teniendo una lesión, etcétera. Máquinas que pasan elementos y hay que hacer una inspección visual de los elementos que van saliendo, y está la presión de que no puede salir nada mal. Entonces hay también unas condiciones de peligro psicosocial que se presentan en el contacto con la máquina. Y además de los peligros no mecánicos, pues obviamente están los peligros mecánicos. Peligros mecánicos que se presentan por movimientos en rotación de una máquina, un torno, un taladro, una fresadora, etcétera, por movimientos deslizantes, movimientos que la máquina va acercando sus elementos como una especie de banda transportadora, que podría ser un ejemplo clásico, pero hay otras máquinas que pueden tener un movimiento deslizante que va aproximando los elementos y de pronto inadvertidamente alguna parte del cuerpo a las zonas de peligro. Otros movimientos de rotación y deslizamiento, como cuando uno va llegando a una sierra rotatoria, una sierra circular, por ejemplo, y va acercando algún elemento a esa sierra circular. Entonces hay movimientos de rotación y movimientos de deslizamiento simultáneamente que pueden generar peligros. Y bueno, nuevamente aquí repito los movimientos deslizantes. Ahorita voy a aclarar por qué se repite, porque es otro tipo de movimiento. Bueno, dentro de las definiciones, también dejar claro dónde son o dónde se presentan esos puntos o zonas de peligro, o qué significa dentro de esa definición que estamos dando, esos conceptos que estamos dando, la zona de peligro. Pues una zona de peligro no es otra cosa que esa zona donde se presenta el riesgo de accidente. Y ahí, por ahí hablábamos, en una de las preguntas decía
La protección no se realiza en, decíamos, punto de operación, pintura o engranajes. Pues obviamente la protección hay que realizarla en la zona de peligro. Zonas de peligro es un punto de operación. El punto de operación aquí lo vemos en toda la mitad. Ahí es una zona de peligro, por lo tanto, ahí sí hay que hacer protección a la maquinaria. Decíamos engranajes, y en engranajes está allí en el primer punto donde están los sistemas de transmisión de movimiento, porque ahí pueden haber atrapamiento, hay proyección de partículas. Y la otra opción era pintura. Como la pregunta es, no se realiza protección, obviamente la protección a maquinarias en este concepto no se realiza en la pintura. Que cualquiera puede decir, no, pero es que las máquinas deben estar bien presentadas, las máquinas deben estar pintadas, hay que proteger también la pintura de las máquinas. Sí, contestaron bajo ese concepto, está bien, pero como estamos diciendo que la protección no se realiza, en este caso particular, no se realiza en pintura, porque obviamente se debe realizar la protección a maquinarias en los puntos de operación y en los engranajes, que son las zonas de peligro. Desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo, sí debe realizarse en punto de operación y engranajes, y no, que es la respuesta correcta, porque está en sentido negativo la pregunta, la protección no se realiza en pintura. No vamos a realizar en términos de seguridad y salud del trabajo una protección a la pintura, porque pues debemos proteger puntos o zonas de peligro donde están los engranajes, que son los sistemas de transmisión de movimiento, donde puede haber atrapamiento y proyección de partículas, el punto de operación, donde pueden haber cortes, atrapamiento y aplastamiento de alguna parte del cuerpo, y obviamente también proteger los órganos de mando, porque pueden haber accionamientos inadvertidos. Entonces un botón de funcionamiento de la máquina debe estar protegido con una compuerta, o para no hacer esos accionamientos inadvertidos, o hacer un accionamiento sin advertir la presencia de otro. Entonces fíjense que una protección a maquinaria puede ser un espejo de esos de visual de 180 grados, porque si estamos generando aquí una operación de la máquina y no vemos detrás de la máquina quién puede ver dónde está el punto de zona de peligro, pues espejos que nos permitan ver en 180 grados en la máquina que quién puede estar por ahí que nos pueda generar un accidente. Estas medidas de seguridad, así como hay una jerarquía de los controles, donde de acuerdo a las normas o de acuerdo al decreto 1072, pues me establece una jerarquía de los controles. Las medidas de seguridad y protección también tienen unas jerarquías o unos niveles, de acuerdo al nivel de protección que reduce. Un nivel alto son las medidas de prevención intrínseca, y fíjense que hablamos de medidas de prevención, no medidas de protección, y son los controles internos que tiene la máquina. Es el nivel más alto porque es el nivel, digamos, inteligente, el nivel que se ha hecho en el diseño de la máquina. Se evitan o reducen los peligros desde el diseño de la máquina. Cuando estamos configurando la máquina y diseñando la máquina y establecemos que hay zonas o puntos de peligro, se establecen internamente los controles para que esos puntos o zonas de peligro pues no entren en contacto con el trabajador. Un nivel medio, que es, digamos, de lo que se trata la presentación del día de hoy, las medidas de protección que protegen, como su nombre lo indica, contra los peligros que no es posible evitar en el diseño. ¿Por qué no es posible evitar en el diseño? Porque es que el engranaje tiene que funcionar libremente, porque es que el engranaje tiene que estar ventilado o refrigerado del aire del entorno para su funcionamiento. Bueno, por muchas situaciones que no se pueden controlar en el diseño, entonces están estos sistemas que son las medidas de protección, y digamos que es un nivel medio de seguridad. Un nivel bajo, que son todos esos stickers, advertencias, símbolos, pictogramas, que advierten o informan a los usuarios de esos peligros, y obviamente son complementarios a las medidas anteriores. Donde hay una zona de peligro, donde hay una zona caliente, donde hay alta temperatura, donde puede haber contacto eléctrico, pues seguramente ahí vamos a encontrar la señal, la advertencia, el sticker que me indique con el pictograma respectivo que existe esa situación. Es un nivel bajo porque en realidad no hay una protección, no hay una barrera efectiva, sino simplemente una información. No podemos decir que no hay una medida de seguridad, porque esa es una medida de seguridad. La advertencia, señales, es una medida de seguridad, pero en términos de protección al trabajador, pues un nivel un poco más bajo. Y un nivel auxiliar son esas disposiciones suplementarias que se integran a la máquina, pero
que requieren de la acción voluntaria del trabajador, requieren del entendimiento del trabajador, requieren de la capacitación del trabajador, porque requieren que él voluntariamente y con su conocimiento, formación, capacitación y entrenamiento, realicen esa acción para detener la marcha de la máquina, ejemplo, una parada de emergencia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los resguardos? Y para un resguardo hay que tener en cuenta muchos aspectos. Hay que tener en cuenta requisitos, hay que tener en cuenta condiciones, hay que tener en cuenta una serie de variables que pues algunas son similares a otras y vamos a tratar de repasarlas todas. Primer requisito. Si tengo un resguardo, ¿yo qué espero el resguardo? ¿Qué requiere ese resguardo? ¿Qué le requiero el resguardo? ¿Cuál es el requisito para que ese resguardo sea considerado como una protección efectiva? En primer lugar, debe prevenir el contacto, es decir, debe formar esa barrera física que impida que el cuerpo del trabajador o una parte de mi cuerpo o la ropa, cualquier parte de la vestimenta, la cofia, gorro, el elemento de protección, las mangas, la bata, el overol, el uniforme, cualquier parte, entre en contacto con una parte móvil peligrosa. Recuerden que había movimientos de deslizamiento, de rotación, giratorios, de aproximación que pueden llevar a estar en contacto inadvertidamente con esa zona de peligro. Otra condición es que sea fijo, que sea fijado firmemente a la máquina y que no sea fácil de remover, que no sea fácil de burlar, que no sea fácil de quitar. ¿Por qué? Porque hace esa labor de barrera física y tiene una razón de ser. Entonces, que no sea fácil de quitar, de que, bueno, voy a trabajar con resguardo, sin resguardo, porque es que sin resguardo me rinde más. No, tiene que ser fijo y obviamente no interferir, como lo dice ahí en el cuadrito de frente, no deben crear interferencias, no deben impedir realizar la tarea rápida y cómodamente al trabajador. Pero adicionalmente, ¿qué más requisitos debe tener? Debe proteger objetos de caída, puede haber elementos que caen de partes superiores. Esto, pues, se determina en un análisis de riesgo. Seguramente no para todos los resguardos aplican todos los requisitos, pero en caso de que haya un análisis de riesgos donde exista la posibilidad de caída de objetos de niveles superiores, pues ese resguardo debe asegurar que no puedan caer objetos sobre partes en movimiento. No deben crear nuevos peligros, no deben crear estorbos adicionales o impedimentos al trabajador que le generen nuevos peligros. Deben tener puntos de corte, bordes dentados, superficies sin terminar, etc. Una carcasa no puede tener un filo donde la persona entre en contacto con ese filo, es decir, no deben crear riesgos adicionales. Y por último, deben permitir el mantenimiento o la lubricación, inspecciones visuales que sean requeridas, sin necesidad de quitar esa protección. Entonces, debe permitir una inspección del equipo, debe permitir una lubricación sin esa necesidad de eliminar el resguardo para poder realizar cualquiera de esas labores. Es muy importante también considerar que cuando se piensa en un resguardo, en qué tipo de resguardo, normalmente las máquinas ya tienen sus resguardos de seguridad, tienen su protección establecida. En nuestro medio, en nuestro país, en muchas industrias, pues tenemos una alta tecnología muy desarrollada, una renovación tecnológica que ha sido excelente en los últimos años, pero la realidad de muchísimas empresas, de pequeñas empresas, de microempresas, de muchos emprendimientos, es que empiezan con máquinas bastante antiguas o diseños o desarrollos que han sido realizados para alguna labor específica. Entonces es muy importante considerar diferentes aspectos en el diseño y concepción de los resguardos. Hay que considerar aspectos relativos al trabajador y hay que considerar aspectos relativos a la máquina. ¿Cuáles son esos aspectos relativos al trabajador? Hay que considerar distancias de seguridad, hay que considerar que el trabajador tenga una visión adecuada a la operación y hay que considerar esas dimensiones y pesos que sean adecuados de las partes móviles. Es muy importante hacer esas consideraciones.
Y cuando vamos a las máquinas, ¿qué debemos considerar relativo a la máquina en un diseño y la concepción de resguardos? Pues hay que tener en cuenta que la máquina genera otro tipo de peligros no mecánicos, como mencionábamos hace un momento. Entonces, si hay condiciones de peligro físico como el ruido, pues es necesario que ese resguardo ayude a atenuar emisiones sonoras, emisiones lumínicas, proyecciones de partículas, etc. En caso de que se pueda presentar una explosión en la máquina por energía electrostática, porque se manejan solventes, porque hay material particulado, porque hay energía estática y se generó una explosión, entonces esos resguardos deben ser capaces de disipar esa energía que se libera en una forma o un sentido que sean seguros, es decir, que sea contrario a la posición o la ubicación del trabajador. Entonces, es muy importante cuando se haga ese diseño y concepción de los equipos, de los resguardos, perdón, tener esas condiciones o consideraciones relativas a las máquinas y a los equipos. Bueno, finalmente aquí encuentro un par de saludos, preguntas, observaciones. Vamos a ver. William Hernández, buenos días, William, ¿cómo estás? Buenos días, Dios y Patria, mi estimado ingeniero. Buenos días, mi estimado William, Dios y Patria. Y además de asistentes de esta sección educativa, bueno, también un saludo para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Patrullero, mi patrullero, buenos días. William Hernández desde la Metropolitana de Cúcuta, su estación de policía Ricaute, Paraíso entre montañas. Saludos saludos a Cúcuta. Muchas gracias, mi patrullero, por estar conectado siempre. Saludos a todas las personas allí de la Metropolitana de Cúcuta, mi estimado patrullero. Y aquí Marta Lucía Ortiz. Hola Marta Lucía, hace rato no sabía de ti. Ingeniero, buenos días, este está muy interesante, gracias por enseñanzas, con mucho gusto Marta Lucía, qué bueno tenerte siempre allí conectada. Bueno, sigamos adelante. Además de esas características, esos requerimientos que veíamos hace un momento de los resguardos, pues hay que tener en cuenta también algunas condiciones que deben cumplir estos resguardos. Primero, un resguardo debe dar una efectiva protección. Es similar a un elemento de protección personal. No podemos estar usando un elemento de protección, unas gafas de seguridad que resulta que consideramos buenas porque nos dijeron que eran las mejores gafas contra impacto, y resulta que lo que estamos expuestos es a salpicadura de sustancias químicas, y viene una salpicadura y pues por muy fuerte que sea la gafa para un impacto, pues una salpicadura, una sustancia química la traspasó y nos dañó la parte visual. Similar a los medios de protección. No podemos tener un resguardo donde decimos, no, la parte móvil allí está totalmente resguardada, tengo una pantalla de acrílico y resulta que es un acrílico de baja resistencia, hay una ruptura de engranajes, se proyectan partículas y le llegan al trabajador no solamente las partículas proyectadas, sino también las partículas rotas, las fracciones de ese acrílico que no dio la protección suficiente y terminó lesionando al trabajador. Entonces debe haber una efectiva protección. Deben ser difíciles de retirar o burlar, no es tan sencillo como que lo engrano, lo quito y lo pongo, sino difíciles de retirar y burlar. Por eso ustedes seguramente han visto que muchos resguardos tienen, los ve uno la carcasa y le ve 50 tornillos alrededor, precisamente para que el trabajador no tenga posibilidad de que apenas con una mariposita y una llave mariposa lo quite, lo retire y pueda trabajar sin él. No deben ocasionar molestias ni inconvenientes al operario, esto es que no deben generar riesgos adicionales ni estorbos, sino al contrario facilitar el trabajo. No deben interferir también en la protección, se debe buscar ese balance entre protección y producción y objetivos a cumplir en el trabajo con esa máquina. Deben funcionar automáticamente con el mínimo esfuerzo, o sea que no haya necesidad de estarlos acomodando para que den protección, sino que automáticamente generan la protección. Utilizarse por largos periodos de tiempo y que no introduzca riesgos adicionales en la máquina. Muy importante tener estas consideraciones. Aquí dentro de la presentación les dejo un flujograma, un esquema que es tomado de la norma técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España,
sobre la protección a la máquina frente a los peligros, a los peligros mecánicos y la utilización de resguardos, donde a través de un flujograma pues me dice, bueno, ¿cuándo debo utilizar un resguardo o protección a maquinaria y de qué tipo? Si hay órganos móviles, si se utilizan ocasionalmente, si se deben acceder durante el funcionamiento de la máquina, y a través de esas preguntas de si se cumple o no se cumple la característica, qué tipo de resguardo se debe utilizar. No lo voy a repasar, no lo voy a leer, porque pues es un material que les queda de consulta, pero es muy importante cuando buscamos la concepción de un resguardo que podamos seguir como un mapa conceptual, un mapa de ideas como este flujograma que me puede dar las luces de cuál es el mejor resguardo que debe utilizar de acuerdo a esas condiciones y requerimientos que deben cumplir que estamos mencionando. Ya para terminar, digamos, en estos 5 minutos que nos quedan antes de pasar a la evaluación final, vamos a repasar unas de las protecciones más comunes en las máquinas. Seguramente van a ver algunas que uno dice, uy, esto es tecnología, esto es innovación, y otras que uno dice, venga, esto es como sacado como de piedra dura, y los que tienen de pronto son de la década de los 80 para atrás, seguramente saben qué es piedra dura. Los que no, recuerden por ahí los picapiedra, es decir, elementos o mecanismos de protección que podremos ser muy arcaicos, pero que todavía vemos en muchos sectores, en muchas industrias, y finalmente pues terminan siendo muy efectivas. ¿Cuáles son las protecciones más comunes? Guardas de cubierta fijas o ajustables, una carcasa que va allí fija, ahorita vamos a ver algunas fotos. Guardas de bloqueo o enclavamiento que paran, frenan, bloquean el equipo o la máquina, como los candados de seguridad. Guardas automáticas o autoajustables, es decir, que a medida que va funcionando la máquina se va autoajustando de acuerdo a las dimensiones y al proceso que se está realizando. Guardas de distancia que me alejan de la máquina del punto de peligro, de la zona de peligro. Dispositivos alimentadores o plantillas especiales que no tengo necesidad de acercarme a la zona de peligro, sino tengo una plantilla o al sistema alimentador que me va llevando a la zona de peligro. Herramientas o empuñaduras especiales, máquinas o herramientas especiales con un diseño especial para evitar la condición de riesgo. Ahorita vamos a ver algunas. Dispositivos de disparo o detectores de presencia. Ya no es el resguardo, la carcasa como tal, sino ese sensor o ese botón que me alejan o ante la presencia de una parte del cuerpo disparan la máquina. Y dispositivos de doble comando, donde tengo que accionar 2 botones para poder lograr el funcionamiento de la máquina. Miremos algunos ejemplos de ellos. Las guardas fijas, las carcasas, como las que vemos acá, donde normalmente en el interior de la carcasa hay engranajes, hay poleas, hay correas, hay elementos que se mueven a gran velocidad. Las guardas ajustables, donde a medida que se adelgaza o se realiza el trabajo, pues esa protección, ese nivel de protección se va ajustando a las dimensiones de los elementos que se van trabajando. Las ajustables es porque a medida que baja, entonces hay que hacer una acción, parar la máquina, y hay una acción para ajustar la guarda al tamaño o a la dimensión del elemento que se está trabajando. Y las autoajustables porque sencillamente ellas mismas, de acuerdo al movimiento o al trabajo, se van acomodando o ajustando a las dimensiones de los elementos que se están trabajando sin necesidad de estar haciendo esa operación manual de ajuste. Las herramientas especiales como herramientas de alcance, herramientas tapachispa, protectores de estribo, o del mismo doble comando, podemos decir que es una herramienta especial o son diseños especiales que se realizan para trabajos específicos o para equipos específicos que requieren este tipo de elementos. Esta es de las que decía que son bastante antiguas, se diseñan junto con la máquina, en aquellas máquinas donde hay corte, donde la mano tiene que estar siempre muy cerca de la zona de peligro, pues utiliza una serie de mecanismos, poleas y cables que van asegurados a la mano para que cuando se realice la labor, que normalmente es con pedales, pues
baje los émbolos de presión y a través de esa cable y polea, pues al bajar, hace la misma acción para obligar al trabajador que retire la mano. Entonces utiliza esa serie de cables adheridos a las manos y muñecas, usando esa acción de la máquina para retirar la mano, alejar la mano en el momento en que está bajando esa zona de peligro o ese elemento deslizante. Aquí vemos, digamos, un detalle de cómo va el elemento. Las manos alimentan ese troquel, pero en el momento en que se cierra la compuerta, se baja, se realiza el trabajo, se hace la presión, las manos son retiradas por el mismo dispositivo, el mismo funcionamiento de la máquina. Hay dispositivos de contención que usa cables o barandas. Aquí vemos el trabajador sobre los hombros, y aquí debajo del codo vemos unos cables, unas cintas o unas bandas que también van adheridas al trabajador, y esto pues lo que hacen es que están diseñadas su longitud para evitar que la mano llegue hasta donde la máquina. El trabajador está parado en un punto, no puede pararse más adelante, y las manos no las puede llevar más cerca de la longitud que le dé esas bandas, y son diseñadas específicamente para las necesidades del trabajo, evitando que el trabajador llegue con sus manos hacia el punto de corte, hacia el punto de operación, hacia el punto de trabajo. Están los cables activadores de seguridad. Aquí vemos a lo largo de la máquina un cable que, cuando está en funcionamiento la máquina y por alguna razón es necesario tenerlo porque hay un atascamiento, una posibilidad de que proyecte alguna partícula, algún elemento, algún material, pues se hace ese freno de parada tensionando ese cable. Dispositivos de control de dos manos, donde simultáneamente hay que operar los dos botones. Aquí no estamos hablando ni del amarillo ni del rojo, sino los que vemos a los extremos, que son los botones negros. Esos son los botones que hay que parar simultáneamente. Los otros dos me dan un inicio, un preinicio del amarillo para poder accionar los dos negros, o el rojo que me daría una parada de operación, una parada de emergencia. ¿Esto qué hace? Garantizar que las manos estén fuera de las zonas de peligro para poder iniciar el accionamiento de la máquina. Puertas y compuertas de seguridad es otro tipo de protección, dispositivos de barrera móvil que protege al trabajador, al operador del punto de operación antes de que pueda iniciar el ciclo de la máquina. Es decir, si no cierra la compuerta, la máquina sencillamente no funciona. Puerta abierta, la máquina no funciona. Puerta cerrada, la máquina se activa y puede funcionar correctamente. Y otros dispositivos como el distanciamiento del trabajador o la ubicación. Es decir, los mandos de la máquina están alejados de los puntos o zonas de peligro, y para que funcione la máquina, pues el trabajador se tiene que ubicar en un punto distante, alejado de ese punto de operación, y en este caso hay una protección adicional que es una barrera con malla que permite visual del trabajador del punto de operación, pero igual está alejado de ese punto y puede operar la máquina. Entonces mantiene una distancia segura del trabajador hacia el área de peligro. Otros sistemas de pronto más automáticos, donde hay una alimentación automática de una máquina, donde se alimenta un carrete con su lámina, con el elemento que sea necesario trabajar a través de rodillos, ingresa, se alimenta la máquina, se hace la labor, donde también esa área de peligro está protegida por carcasas, protecciones, y sale el elemento ya trabajado al otro lado de la máquina. Elementos o procesos robotizados, donde todo el trabajo se hace sin la presencia del trabajador. Hay condiciones de peligro, sí. Hay condiciones de riesgo, no, porque el trabajador nunca va a estar en contacto con estos trabajos automáticos que se realizan. Otras acciones como pantallas, compuertas, no ofrece una protección completa para riesgos de máquinas, pero sí protege esas partículas, esas chispas, ese material, esos fluidos que pueden, de lubricación, de enfriamiento, que pueden salir proyectados, o ruptura, esquirlas de partículas que pueden salir proyectados. Entonces, estos elementos, estas pantallas protegen de esas situaciones. Y herramientas especiales o herramientas de agarre que, así como que no lo consideramos porque estamos tan acostumbrados a ver estos equipos, estos mecanismos de agarre, estos elementos, estos diseños, estos mangos, como están diseñados,
pues están realmente diseñados para realizar una protección de herramientas y de máquinas. Bueno, por el momento, en cuanto a la parte teórica no es más. Aquí les queda el material de consulta e invitarlos nuevamente a que visiten Posipedia. Mientras Oscar hace la evaluación inicial o el sondeo inicial, me va a permitir leer algunas preguntas para respuesta. Oscar, por favor, ayúdame con la evaluación inicial. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Esta es la primera pregunta. Protección de máquinas y equipos no está relacionado con A, carcasas, B, compuertas, C, elementos de protección personal. 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, buenos días. Yo soy patrullero José Daniel Colorado Henao. Me presento desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Yo soy patrullero José Daniel Colorado. Muchas gracias por estar presente. Profe, desde Medellín, muy interesante esas clases de positiva, porque definitivamente hay personas que no se ponen los elementos de protección sabiendo que es necesario. Así es, Fabiola Giraldo. Muchas gracias por tu comentario. Buenos días. En el caso de los equipos sean antiguos, se les puede diseñar guardas. En el caso que nos tenga claro, Ángela Vargas, es muy importante que se haga ese diseño y protección maquinaria por personas, por diseñadores industriales respaldados por ingenieros mecánicos y obviamente por el área de seguridad y salud en trabajo. Recomiendo tener esas dos consideraciones, esas consideraciones que hay que tener relativas a la máquina y relativas al operario. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta. ¿Ya tenemos respuesta, Oscar? Sí, ingeniero. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, carcasas, 9%. B, compuertas, 16%. C, elementos de protección personal, 75%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Bueno, subimos, hubiera esperado que hubiéramos subido más, subimos del 70 al 75%. Estábamos inicialmente 140 personas, ahora estamos 243, 45 personas. La respuesta correcta es EPPs, porque decimos que protección no está relacionado con protección a maquinaria, no está relacionado con carcasas, con puertas o EPPs. Vimos que sí está relacionado con carcasas, sí está relacionado con compuertas, pero no está relacionado con elementos de protección personal. Entonces la respuesta, como no está relacionado, la respuesta correcta es EPPs y el acierto fue el 75%. Felicitaciones y vamos a seguir trabajando para dejar claro, de pronto lo confuso fue la pregunta. Siguiente. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La protección a máquinas no se realiza en A, punto de operación, B, pintura de la máquina, C, engranajes y partes móviles. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Ok. Mayrelín Hernández decía, ¿podría darnos ejemplos de estos resguardos o mostrar algunas? Bueno, creo tal vez esta pregunta fue antes de que empezara a mostrar los resguardos, las fotos de los resguardos fijos, móviles, pantallas protectoras, etcétera. Pues espero que haya quedado claro para ti, Mayrelín, o si no, pues puedes contactarme y de pronto especificar si era eso lo que estabas preguntando, lo que mostramos al final, o había algo adicional que hubieras querido ver. Muchas gracias, Mayrelín, por tu pregunta. Y buenos días, Rosa María Gómez. Dice, buenos días. Si tienen trabajos del uso de la pulidora donde no es posible tener una guarda de seguridad del disco, ¿en qué caso se puede permitir esta acción o existe alguna otra pulidora que me permita hacer esta actividad sin necesidad de retirar la guarda? Hay algunos trabajos que es necesario retirar la guarda y ahí cuando retiramos un dispositivo de seguridad hay que tratar de garantizar el uso de un dispositivo complementario. Por eso es que siempre he dicho que no debemos buscar un solo mecanismo de protección, sino una mezcla de las diferentes alternativas dentro de las jerarquías de control para tratar de garantizar una seguridad del trabajador. Entonces, si se debe retirar, busquemos otro tipo de protección, un aislamiento, el apantallamiento, los elementos de protección del trabajador, no solamente protección visual, sino facial, trajes, ropa protectora, guantes anticorte, etcétera, etcétera, que permitan estar permanentemente protegido, pero lo ideal es no retirar esas guardas a la pulidora. Muchas gracias, Rosa María, por tu pregunta. Oscar, vamos con las respuestas. Gracias, ingeniero. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta.
Punto de operación, 15%. B, pintura de la máquina, 71%. C, engranajes y partes móviles, 14%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Bueno, nuevamente con los mismos participantes de 140 a 250 que tenemos en este momento, subimos del 52% al 71% en la respuesta correcta, que es pintura. Yo creo que se debe más bien a que la pregunta es confusa, preferiría pensar eso, y la pregunta decía, la protección no se realiza en punto de operación, pintura o engranajes. No se realiza en la pintura, porque sí se realiza en punto de operación, sí se realiza en engranaje, por lo tanto, como la pregunta está diciendo, no se realiza, la respuesta correcta es en la pintura. Subimos del 52 al 71%. Muchas gracias a los que acertaron y bueno, vamos a seguir trabajando para dejar más claros los conceptos y de pronto por hacerme preguntas más claras también. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta de nuestro sondeo final. La protección a máquinas evita A, cortaduras y atrapamientos, B, fatiga, C, robos. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, cortaduras y atrapamientos, 92%. B, fatiga, 3%. C, robos, 5%. ¿Cómo nos fue con esa última pregunta, ingeniero? Bueno, muy bien. Subimos del 78% al 92%. La respuesta correcta es la A. La protección de maquinaria evita cortaduras y atrapamientos. Obviamente no evita fatiga. Puede ser un beneficio complementario. No evita el robo, definitivamente. La protección, cuando hablamos de proteger la máquina, estamos hablando de que no se la roben, estamos hablando de que no lesione a los trabajadores. Entonces, la respuesta correcta es la A. Felicitaciones y subimos al 92%. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Sí, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Fernando ahí por toda la logística y el apoyo de la parte de comunicaciones. Y de mi parte, muchas gracias por su participación y hasta la próxima. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Sincelejo y sus alrededores a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Sucre Más Positiva 2024. Se llevará a cabo en la ciudad de Sincelejo el 20 de septiembre. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Para el día sábado tendremos nuestro primer encuentro de familias seguras. Pueden inscribirse de igual forma escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. Este día será un día lleno de diversión, tendremos premios, sorpresas, valiosos aprendizajes para que puedas disfrutar junto a toda tu familia. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico, es la prevención de los riesgos laborales
laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque de ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.